Hola, buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, ¿dudas que hayan tenido, que les hayan surgido? No, profe. ¿Todo bien? ¿O peor? Todo bien. Ok. ¿Alguna valiente o algún valiente que quiera leer? Yo, ¿Quién es la valiente? Inés. ¿Quién? Inés, Ok. efectos de la radiación. Síndrome neurológico. Si la dosis es suficiente como para producir lesiones en el SNC, los daños a los otros órganos pueden ser de gravedad comparable. Sin embargo, no se detectan los cambios clásicos inducidos por la radiación en el tracto GI y en el sistema HT, ya que no transcurre el tiempo suficiente entre la exposición y la muerte. Bueno, aquí en este que lo platicábamos ayer, en este síndrome, como es tan fuerte la cantidad de radiación, que no nos da tiempo de pasar por la, la fase gastrointestinal y la fase hematopoyética, se va directamente al al sistema nervioso central. De acuerdo, ayer les comenté, no sé si se metieron a leer algo sobre lo que el chisme que les dije, ¿no? Sí, de hecho, sí, bueno, yo sí investigué, pero salen muchas noticias diferentes de quién fue el responsable de esa acción. ¿Qué fue lo que leíste? Pues yo leí una noticia donde decían que el jefe del departamento había sido el causante de poner eso porque él tenía una enfermedad y que de hecho él era el que consumía yodo y fue como por venganza o algo así. Entonces, había muchas historias muy raras. Bueno, pero realmente sí existió, ¿no? O sea, lo quiero comentar, es que no es mentira, ¿no? Lo que les comento no es mentira. Obviamente con el transcurso del tiempo, pues se tergiversa la historia, ¿no? Sí, Eh, así al- es. algunos periódicos amarillistas, algunas noticias sensacionalistas y bueno, pero les puedo asegurar que mi verdad es absoluta lo que yo les comenté porque yo lo viví, vamos, ¿no? Sí, de hecho, hubo una que me sorprendió mucho porque de un periódico, no recuerdo cuál, comentaba que ninguna persona había realmente sido afectada y que ni siquiera estaban hospitalizados, pero pues realmente no tiene mucha lógica eso. No, sí, digo, sí, eso fue un causal donde sí hubo muertos, ¿no?
Yo también lo vi. ¿Y qué leíste tú? Bueno, es que mi primo estaba aquí pintando la casa y medio escuchó, entonces le conté el chisme y dijo, ¿a poco sí? Y ya busqué en internet, café radioactivo y sí, efectivamente sale todo lo que nos contó. Solamente busqué el primer link me metí y sí, sale que murieron 6 personas, que la historia del café, pero así muy explícito también. Claro, sí, realmente les digo, es algo que sucede. Más que otra cosa, me fui por el lado chismoso, ¿no? El lado de amorío, ¿no? Yo, realmente, ¿no? Por eso le decía las venganzas, cuidado con quien ande uno, porque no sabe qué nos pueden ofrecer más adelante. Y ya por si no tomo café. No, no es verdad. Pero sí son accidentes. Y tengo otro que también eh, me tocó. eh, este fue allá en el norte del país se habla mucho, mucho de los yunques. No sé si sepan lo que es. Es donde se forja, ¿no? Bueno, no, el yunque se le conoce como un deshuesadero, donde Ah, venden ok. chatarra, donde venden cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esta historia ocurrió en un deshuesadero, en donde venden chatarra. Y resulta que, eh, ya está, me cansé. Resulta que en ese deshuesadero llevaron a vender un equipo de cobalto por fierro viejo, pero igual no le quitaron la pepita. Ya era una pepita demasiado decaída, ya tenía más de 40 años esa pepita y ya realmente la cantidad de radiación que emitía, pues sí era algo intensa, pero no como para producir una terapia. Bueno, total que para no hacerles el cuento largo, el hijo del dueño del changarro y un amiguito, pues siempre acostumbrados a andar ahí cotorreando en el deshuesadero, que agarran y que llegaron, les llamó mucho la atención la estructura esa extraña, ¿no? ¿Cómo lo desarmaron? ¿Qué hicieron? Realmente tampoco no lo sé. Pero el color del cobalto es muy bonito, es muy, muy intenso. Les llamó la atención, empezaron a jugar con él y el hijo del dueño se lo guardó. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué creen que haya pasado? Por lo que hemos platicado. ¿Tuvo algún síndrome por la radiación? Exacto. Este niño se llevó, la pepita, la guardó, pero en su piel tuvo una quemadura. Posteriormente lo internaron y falleció como a las 8 o 9 horas el niño. No, no sabían por qué, ya saben. eh, Se empieza a hacer la investigación de por qué murió tan rápido, ¿no? Tienen muchos diagnósticos y pues realmente no. Sin embargo, su amiguito, que también estuvo expuesto, pero no en la misma intensidad, él empezó a presentar de estos síndromes, empezó con sangradito y detalles de ese tipo. Él cursó las 3 etapas del síndrome radiológico. Empezó con sangrados, empezó con diarreas, temperaturas elevadas, empezó a desvariar. Se los platico así de rápido, ¿eh? Y finalmente, pues el niño también falleció. Y cuando empezaron a hacer la investigación, por ahí uno de los tantos médicos que los vieron, dijeron, es que este niño está quemado.
y lo primero que se dijeron, pues se quemó por electricidad, ¿no? Por el tipo de quemadura que presentaba. Ahorita les comento algo, ¿no? Entonces, dice, pero es que si se hubiera electrocutado, el niño hubiera fallecido o en el momento o estuviera inconsciente. Entonces ahí se desprende la investigación, todo, y determinan que pues fue por un elemento radioactivo. Yo me enteré de esto después porque en ese tiempo estaba haciendo un cursito en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y cuando dijeron toda esa situación y todo, se fue al deshuesadero y se rastreó y se vio que ya la pepita no estaba. Se hablaron, como son cuestiones muy controladas, todo eso es de seguridad nuclear y todo ese tipo de material radioactivo está muy controlado. Bueno, en aquel tiempo no estaba tan controlado, de verdad, era obvio, yo creo. Y entonces, pues vieron que no, y nos llevan a la casa de los niñitos. Y primero fuimos a la casa del amiguito y pues sí se detectó algo de radiación, pero realmente no era la pepita la que estaba en. Cuando fuimos a la casa del hijo del dueño, empezamos a hacer el monitoreo y ahí encontramos la pepita, ¿no? Entonces, lo que les comento, o sea, fueron experiencias que yo personalmente en persona tuve en cuanto a ese tipo de situaciones. También lo pueden buscar en internet y también van a ver esa historia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ese tipo de radiaciones que les hablo, los ejemplos dos que tenemos, el de cobalto 60, de la varilla contaminada, si es que ya las leyeron algunos, el de yodo radioactivo que vimos en que les comenté, y Hay otra historia que después se los voy a contar, pero esa se me hace como leyenda urbana, pero de todos modos posiblemente se los voy a comentar. Entonces, a lo que yo les comento es que a veces la radiación eh, de tipo corpuscular, que en este caso es los ejemplos que estamos viendo, que les estoy refiriendo, es una radiación constante, ¿no? La vida media del cobalto 60 son 5 años, ¿no? Anteriormente, pues es la que les comento, se usaba como elemento de radioterapia, antes de que existieran los aceleradores lineales. El yodo radioactivo pues se sigue empleando en estudios de laboratorio en medicina nuclear. No sé si han escuchado de esa área de medicina nuclear, donde usan material radioactivo y pasan a los pacientes a través de las camaritas de los equipos que les comento para, para ver qué onda. Dentro de radiología, ahorita hay un boom, es como así el último ahorita de la moda en cuanto a diagnósticos, que se llama PET-CT, tomografía por emisión de positrones. No sé si han escuchado algo de ello. ¿Podría repetirlo otra vez? No le entendí bien. Son abreviaturas. Que ahorita hay un estudio que se conoce como PET-CT, que es PET y CT, Gracias. y su traducción es tomografía por emisión de positrones. Gracias. ¿Alguien ha escuchado algo de ello? Mi papá la llegó a mencionar alguna vez. Ok, ¿qué dijo? Bueno, la verdad no recuerdo. Recuerdo que me mencionó el nombre, pero no me supo explicar qué era. Ok, ¿tu papi trabaja con rayos X? No, trabajaba en el seguro y de vez en cuando escuchaba a los radiólogos que lo mencionaban. Ok, bueno, el PET-CT es un equipo, es un tomógrafo realmente,
Pero ahora, dentro de los medios de contraste, estoy avanzando mucho, pero nada más es comentario. Hay un medio de contraste que se le inyecta al paciente, que es un azúcar radioactiva. Su vida media es realmente muy corta. Y ese azúcar se va en todo el cuerpo y va fijándose en donde hay células malignas o algún otro tipo de padecimiento. Aquí en Puebla el único hospital que lo tiene es el Ángeles, como tal así, porque el IMSS, el ISSSTE no sé, realmente no sé, pero el ISSSTE y el IMSS tienen medicina nuclear y ya hacen PET nada más, no tomografía por emisión de positrones. A lo que voy es que con ese elemento radioactivo, y hablando de medicina nuclear, es un escaneo de todo el cuerpo. Y es el último grito del amor en cuanto al diagnóstico. Eso no quiere decir que una placa simple de rayos X no tenga su valor, ¿no? Con el transcurso de la carrera van a empezar a ver que realmente radiología, como la van a aplicar ustedes, no nada más se va a enfocar a tomar placas simples. Hay estudios muy importantes que ustedes tienen que intervenir. ¿Han oído hablar de los cateterismos? Sí, yo lo he escuchado. ¿Y qué es lo que has escuchado? Ah, bueno, ahí sí me contó mi papá. Eso. Ahí se supone que entra una pequeña manguera con una camarita a través de una arteria por la pierna derecha, creo es. Entra y aparte bueno, se supone que es para destapar la arteria del corazón. Entonces meten esa manguera y van inyectando un líquido para ir abriéndose paso e ir sacando la tomografía, creo es. Ok, bueno, más o menos es la idea. No tiene camarita. Se mete un catéter por la pierna, de hacia derecha a izquierda, se conoce como vía Sellinger. Pero bueno, no nos vamos a poner a pedillo ahorita, ¿no? Se introduce esa manguera y esa entra por la femoral, pasa por la aorta hasta llegar al corazón. Dependiendo de lo que quieran ver, ¿de acuerdo? Se va inyectando el liquidito, lo que le inyectan es medio de contraste para saber, y a través de un equipo de fluoroscopía en una pantallita, se va viendo primero dónde va el catéter o la manguerita, y después van viendo la zona en donde no circula la sangre. ¿Y cómo se ve? Con el medio de contraste van viendo la arteria que está tapada, normalmente llegan a las coronarias. Y ahí es cuando ya metieron el catéter y bueno, y después meten una como, vamos a llamarle como una canastilla, como una pincita. Y con esa pincita o van retirando parte de la grasa que está tapando esa manguerita, esa arteria, tratan de destapar con algunos métodos que tienen. Bueno, todo esto viene porque eso también ustedes lo van a manejar. Ya esa cuestión es de que la radiología ya es muy amplia, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Sigo leyendo, profe. Claro. Daño histicolocal. Cuando se irradia una parte del cuerpo en contraste con la irradiación corporal total, se necesita una dosis superior para producir una respuesta. Oh, de acuerdo. Esto es importante. No sé si tengan conocidos a los que les han aplicado radioterapia.
No, No, mira, profe. bueno, ahorita les platico. ¿Puede que les hayas dado yodo? ¿Perdón? Que si cuenta que les hayan dado yodo. Bueno, el yodo que se les da en medicina nuclear es para problemas de tiroides. Y como les comentaba anteriormente, puede ser para un diagnóstico o para un tratamiento. Esa es la bondad que tiene el yodo. Dependiendo, ahí hablamos de milicuris. Normalmente para un estudio, ¿qué pasó? Perdón, ajá, continúe. Nada, para un estudio de diagnóstico a veces nada más se emplean de 15 a 20 milicuris. Nada más para ver si la tiroides está funcionando bien y que un nódulo frío, un nódulo caliente. Bueno, son cosas que se emplean en medicina nuclear. Y cuando la tiroides está floja como yo, que no se quiere levantar y que bueno, detalles de ese tipo, se les da una dosis ablativa que se conoce. Les dan 50, 60, hasta 100 milicuris para estimular a la tiroides y empiece a trabajar. Pero es un tratamiento de medicina nuclear. Acá radioterapia es cuando te meten sobre un acelerador lineal o un equipo de, bueno, les digo ya bomba de combate no existen, y empiezan a irradiar. Sobre todo unos de los cánceres que son muy frecuentes para irradiación son los CA de mama. No sé si han escuchado o han leído algo de ello. Ahora sí, ¿qué me ibas a comentar? Solo era una duda, profe. Gracias por A ver, ¿qué pasó? dármela. ¿Cuál era No, la es duda? o lo que comenté. De radioterapia. Ajá, así es. Gracias por aclararlo. Okay. No, vamos, eso es importante para enriquecer la clase, ¿de acuerdo? Ok, a ver, continúa leyendo. La irradiación parcial del cuerpo puede influir en cualquier órgano o tejido con el efecto de la muerte celular que produce atrofia del órgano o tejido. Ello puede conducir a un fallo del funcionamiento total de dicho órgano o tejido o seguirse de un proceso de recuperación. Ok, ¿qué entendemos con esto? Bueno, y yo les decía, les comentaba que palo dado ni Dios lo quita, es radioterapia. Si nosotros aplicamos una terapia mal dada en un tratamiento de irradiar a un paciente, pues bueno, pues ya le causamos un daño a las células buenas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nos está diciendo, ¿saben lo que es atrofia? Que se daña algo, por así decirlo. Que está dañado, que no funciona bien, que a veces en la primaria, bueno, en la primaria no, ya en la secundaria, en la prepa nos decían, es que tienes el cerebro atrofiado, no piensas. Y nos decían, hasta de lo que nos íbamos a morir, ¿no? Bueno, realmente es eso, ¿no? Cuando estamos radiando o irradiando un órgano, un tejido, ese órgano, ese tejido, sufre un daño. Aquí hablamos desde muerte celular. Y pues puede perder su funcionamiento parcial o total por la cantidad de radiación. Y les vuelvo a aclarar, todo esto que estamos viendo es de radioterapia, no lo vamos a ver en rayos X, ¿de acuerdo? La respuesta se apreciará en cualquier órgano o tejido. El grado o modo de dicha respuesta dependerá de la radiosensibilidad y la cinética de proliferación y maduración celular del mismo. Bueno, ya habíamos comentado que las células representan
determinada respuesta a la radiación. Hay células que son muy sensibles y hay células que son muy resistentes. ¿De acuerdo? Entonces en eso va a depender lo que estamos leyendo aquí. Les decía, una célula muy, muy sensible es la sangre, los glóbulos rojos. Y una célula muy, muy resistente pues es una neurona, es un hueso, que van a resistir mucha cantidad de radiación. ¿De acuerdo? Algunos órganos y tejidos locales sufren efectos inmediatos por la radiación, tales como la piel, gonadas, la médula ósea. Ok, aquí estamos hablando de algunos tejidos que nos vamos a dar cuenta luego, luego. Y hablábamos de la piel cuando nos estamos exponiendo en la playita al solecito, pues la piel se va a poner rojita. Dentro de su profesión en un futuro, pues hay que proteger mucho los órganos femeninos y masculinos, ¿no? Las gónadas. Y pues la médula ósea es la que se va a encargar de producir la sangre, los glóbulos rojos, a grosso modo. Entonces hay que tener cierto cuidado con ello. Te digo, en rayos X no ocurre el daño como tal, pero bueno, lo vamos a puntualizar más adelante. Una exposición prolongada a el sol producirá eritema y también dependerá de la sensibilidad de la piel de la persona. Los albinos son más propensos a quemaduras solares y en consecuencia a cáncer de piel. Es una ventaja de ser prietito, ¿no? En ese sentido, ¿no? El sol no nos va a quemar como tal. A los blancos, a los albinos, pues sí les pega más, ¿no? Ya veremos por la condición de la piel, su sustancia blanca y todo ese tipo de sensaciones que contenga la piel, a ellos les va a causar más daño que a los morenitos y más a los de color, ¿no? Una dosis de 300 a 100 radiaciones, A 1000. ¿a 1000? Ah, sí, a Ajá. 1000 radiaciones, puede aparecer un eritema leve. Con dosis mayores, el eritema será seguida de una descamación húmeda. Otras respuestas de la piel son depilación e hiperfolia de las glándulas sudoríparas. Ok, las mujercitas a veces depilación permanente, ¿no? Y se van a los spa y les aplican por diferentes intensidades de luz ultravioleta y algunos componentes una depilación. El área de las axilas, el área del bikini, bueno, una serie de situaciones. Pero realmente a veces lo que pasa, y acá pues nos puede ayudar un poquito, y ahí cuando se daña una glándula sudorípara, pues a veces puede causar más problema que beneficio. Nosotros sudamos porque tenemos que eliminar toxinas, ¿no? Dentro de la fisiología tenemos que... Entonces imagínense que me tapan esa llavecita o esa glándula, pues ya no voy a sudar. Qué bueno, pero también no voy a eliminar toxinas. ¿No es así, Jair? Sí, No te escuché, perdón, se cortó mi audio. Bueno, ahí está trabajando Jair. Entonces aquí sí, estamos profe, aquí hablando. estoy viendo que... Perdón, profe, es que hay mucho ruido, como interferencia En el en la grupo, conferencia. No escucho bien, ajá.
Eso es, ¿todos se escuchan bien? Sí, yo sí lo escucho bien. Yo también, profe. Ok, a lo mejor Sí, profe, se escucha bien. a lo mejor debe ser la señal de Yair. Bueno, todo esto que estamos viendo ahorita son ejemplos. Las cantidades son simbólicas, demostrativas, ¿no? A ver, continúa leyendo. Sí. Daño hístico local. Gonadas. Gonadas. Los ovarios y los testículos son las glándulas que producen las células reproductivas, ovocitos y espermatozoides, y las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona en el ovario y testosterona en el testículo. Bueno, aquí ya estamos hablando del daño que podemos causarle cuando estamos irradiando las gónadas, ¿no? Tanto a las mujercitas como a los hombres, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Nada más estamos haciendo una referencia de lo que puede y más adelante vamos a platicarlo. Gonadas. Las células de las gónadas responden de forma destinada a la radiación según la etapa que se encuentre, desde la célula madre a la célula madura. Desde la fase de la célula madre a la madurez, a ritmos y plazos de tiempos diferentes, este desarrollo se conoce como gametogénesis. Ok, pues aquí estamos viendo, ¿no? Realmente la radiación va a afectar el G2. Es en donde nos va a ser la célula más sensible, que va a estar más débil y en donde la radiación puede causar un poquito más daño. Gónadas femeninas. Las células madre de los ovarios son las oogonías y se multiplican únicamente en la vida fetal. Las oogonías alcanzan su número máximo de 7 millones aproximadamente a mitad del embarazo y posteriormente empieza a disminuir por degeneración espontánea. Bueno, aquí estamos viendo que hay que tener mucho cuidado con los niños a la hora que vamos a realizarles algún procedimiento radiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las células de los ovarios, las ogones, se van a multiplicar únicamente en la vida fetal. Durante la última parte de la vida fetal crecen muchos folículos piramidales en los que se encapsulan las ogonías y posteriormente se convierten en ovocitos que posteriormente permanecen en estado de crecimiento suspendido hasta la pubertad. Pero eso es parte de fisiología de la mujercita cuando empiezan sus ciclos, ¿no? Pero también es importante saberlo porque debemos de protegerlo en un momento dado. La irradiación de los ovarios en las primeras fases de la vida provocará la reducción de su tamaño, atrofia, debido a la muerte de células germinales. La célula más radiosensible en la gametogénesis femenina es el ovocito, en el interior del folículo maduro. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Nada más lo estamos refiriendo. Y aquí tenemos una grafiquita. ¿En qué momento es más sensible la célula para cuando por alguna circunstancia le estemos radiando, ¿no? Eso lo vamos a ver, digo, ahorita nada más es así como una introducción de lo que estamos viendo, ¿no? La radiación en los ovarios depende, hasta cierto punto, de la edad.
En la etapa fetal y los primeros años de la infancia, los ovarios son más radiosensibles. Esta sensibilidad va disminuyendo hasta alcanzar un mínimo entre los 20 a 30 años para volver después a aumentar de forma continuada. Bueno, esto es lo que sucede ya, pues lo vamos a ver. Efectos de la radiación en la mujer madura. Pierre puede producir un retraso a la interrupción de la menstruación. 200 rad produce una esterilidad temporal. 500 rad produce esterilidad permanente. Como ven, estamos viendo las cantidades que nos puede producir algún problema. Y esto es igual en el hombre. Es muy semejante, ¿no? Existe una posibilidad de los ovocitos supervivientes después de una dosis de radiación moderada. Son capaces de reparar algunas lesiones genéticas cuando maduran en forma de óvulos. Bien, hay una teoría que a pesar de que estemos dañando a una célula, en este caso un osito, se puede recuperar. Daño histolocal. Gonadas masculinas. Los testículos, al recibir una dosis de radiación considerable, sufren una atrofia, disminución. Que es muy semejante a la de las mujeres, ¿no? Gonadas masculinas. La célula madre masculina es el espermatogonio y se encuentra en la fase más sensible de la gametogénesis de los espermatozoides. Después de irradiar los testículos, las células en maduración, los espermatocitos y las espermatozoides son relativamente de Son más radioresistentes y continúan su proceso de maduración. Y son los espermatocitos y los espermatides, que es un componente como de la organogénesis del esperma, ¿no? Igual aquí estamos viendo, pero para que vean, aquí en la primera fase es donde la célula se vuelve mucho más sensible que, que la célula de la mujer. Perdón, la misma cantidad de radiación nos va a producir el mismo daño que a las mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo dar un argumento? Claro. Siempre que comentábamos cosas así en el hospital, en pediatría, precisamente con las radiaciones, la mujer como tal se vuelve un poquito más sensible o la considerábamos más sensible radiológicamente, porque se supone que la mujer cuando nace y que se van desarrollando los ovarios, se quedan con un número fijo de, eh, ¿cómo se dice?, de folículos. Entonces se supone que si recibe cierto daño de radiación, esos folículos van, como decía en su presentación, sí van siendo afectados y en muchos casos hasta destruidos. Entonces se habla de una esterilidad temprana, porque se supone que los folículos que van a empezar a madurar con el paso de la menstruación, esos se van perdiendo primero. Y hasta que se logran, digamos, desechar esos folículos y empiezan a madurar los folículos, digamos, que estaban más internos, más protegidos, es cuando vuelven a ser fértiles. En cambio, el hombre presenta creación de nuevas células prácticamente durante toda la vida, y por eso la mujer se consideraba radiosensible. Y siempre nos los aclaraban mucho, precisamente en las niñas, porque pues sí pueden presentar esa esterilidad como efectos secundarios si se están dando radiaciones, o generalmente en tomografías, pues hay médicos que mandan tomografías
muy cotidianas en etapas tempranas de la vida. Y pues siempre nos recalcaban eso con las niñas. Bueno, acá hay dos cosas bien interesantes. Una, la mujer resiste más radiación que el hombre. Eso es algo que está documentado. Pero sí, efectivamente tiene razón. Por eso les decía, a las niñas, bueno, a los bebés, vamos a hablar de ambos, hay que protegerlos, pero sí hay que tener un poquito más de precaución con con las niñitas, porque sí, efectivamente ellas nacen con determinada cantidad de óvulos y ya no vuelven a reproducir. En cambio, el hombre, pues hay datos registrados que hasta los 80, 90 años siguen produciendo espermas. ¿Sí? Entonces ahí el riesgo que uno pondera es tratar de evitar el menor daño posible por radiación a las niñas. Sí, aquí viene una cosa administrativa, Yair, que es muy importante. Actualmente estamos cayendo en un vicio, ¿cómo le pudiéramos llamar? Una sobreprotección del personal médico. ¿En qué sentido? Les digo, ahora el internet es muy buena fuente de información, pero por otra parte también amuela a todas las personas del área de la salud. Muchos ya quieren demandar, eh, hablando institucionalmente, y hablo del IMSS en particular porque ahí fue donde laboré. A veces es bien complicado para ustedes como médicos. Dicen, es que ya el médico actualmente ya no hace clínica. Ya lo primero que pide es gabinete y laboratorio. Ya no exploran, y bueno, yo no voy a entrar en ese detalle, ¿no? De acuerdo. Pero a veces es necesario. Y sí, efectivamente, en el hospital del niño poblano, se supone que es un hospital de alta especialidad para niños y que llegan niños desde simples enfermedades de la edad hasta ya problemas mucho más severos especializados. Pero no por eso nosotros debemos de hacer un uso indiscriminado de radiación. Sí, a lo mejor, y lo pongo de esta manera. Ahorita como ustedes van a ser POE, personal ocupacionalmente expuesto, y van a ser técnicos radiólogos, entonces a ustedes les va a llegar una solicitud requisitada por un médico. Vamos a poner el caso de una niña de 4 años que tiene dificultad respiratoria y que le piden un teletórax hasta ahí. Bueno, ¿cómo voy a proteger yo a esa nena? Uno de los métodos de protección es reducir nuestra colimación, nuestro haz de luz que nos va a dar nuestro haz de radiación y nada más que involucre netamente al tórax. No abrir nuestro colimador. No sé, Yair, si cuando estuviste en neonatos, que llegaban con el equipo portátil a tomar plaquitas a los recién nacidos, a los prematuros y todo ese tipo de situaciones. Ustedes tenían la capacidad como médicos de decir, ¿sabes qué? Colímale bien. A veces argumenta la persona, es que se mueve mucho el chamaquito, y bueno, pues ese es tu chama, mi hermano. Sí. ¿No? Realmente, como dices, imagínate un prematuro que le esté radiando genitales. Ahora, te digo, todo tiene consecuencias, ¿no? Te piden un bebito y tórax abdominal. Sí, exactamente. Dices, Realmente bueno, eran muy pocos los técnicos que yo veía que reducían el haz de luz, como dice, y pues muchas veces hasta como, pues ya es como una costumbre, ¿no? Entre los médicos, sobre todo los que están en neonatos, que al pedir una placa, generalmente pues ves todo el bebé, ves desde prácticamente la, pues todo el cuello y hasta los pies, las piernas muchas veces, porque los rayos realmente no los reducen a únicamente el tórax,
encuentras, pues prácticamente todo el bebé sale en la placa. Sí, Este, perdón, te interrumpí. sí, ya se me fue la idea, pero pues no, Bueno, realmente no. Yo no veía que se hiciera eso. De hecho, en el hospital donde yo estaba, nos daban una capacitación porque no todo el tiempo teníamos personal radiológico claro. y el portátil que usábamos, la verdad, pues hasta ahorita yo desconozco porque casi en hospitales de pueblo no he trabajado. Yo estaba en Guadalajara y allá el Ujú. equipo que teníamos, ellos decían que era muy, muy sofisticado. Entonces, dependiendo del peso, de la estatura del bebé y de la edad, solito el aparato se ajustaba a la cantidad supuestamente de radiación que emitía, pero así como usted nos comenta que de luz de la luz del rayo, pues siempre sale todo el bebé, siempre era desde el cuello hasta las piernas. Sí, esa es una práctica generalizada, ¿no? Y digo, viene la ambivalencia, porque a veces los pediatras dicen, pues, tórax abdominal, a ver qué encuentro en el abdomen y a ver qué encuentro en tórax, ¿no? Te digo, es también parte de la solicitud. Si yo estoy escuchando que mi bebito tiene un problema respiratorio, pues nada más tórax, ¿no? O si le están chillando sus tripitas, pues nada más abdomen. Pero sí, efectivamente, mira, los equipos entre más sofisticados, por norma internacional ahorita de seguridad radiológica, están mucho mejor equipados en cuanto a la protección. ¿Qué sucede? Y espero que no caigan ustedes en esa situación. Para bondad de ustedes, ventaja de ustedes ahorita, todos los equipos, ya la mayoría, yo creo que el 90 y tantos por ciento de los equipos son digitales y ya tienen unas técnicas preestablecidas. A fin de año que empecemos a ver producción de rayos X y todo eso, y que lo van a ver también con la profe Monse, vamos a ver cómo podemos calcular el kilovoltaje y cómo podemos calcular todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero los equipos actuales traen ya factores preestablecidos, en donde adulto gordo, complexión, dicen normal y flaquito. Perdón por la terminología, pero para que vayamos entendiendo y los que no nos agarren la onda, pues más o menos. Igual con niños. Tenemos pediatría y también niño obeso, niño normal y niño delgadito. Y tenemos bebés recién nacidos, igual, la misma condición. Entonces uno ya nomás selecciona la estructura anatómica que nos piden y automáticamente el equipo no lo da. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos cambiar esos factores. Y aparte, sí tenemos que colimar. Digo, imagínate, no sé, se me ocurre un bebito prematuro que está 15 días en la incubadora. Se me ocurre, nada más estoy hablando al aire, ¿no? Y que todos los días le tomen una plaquita. Decían por ahí, es que se va a curar por radioterapia el bebé, ¿no? Si toca personal técnico responsable, pues va a estar colimando. Profe, Sí, aparte siento que también tiene que ver mucho aquí nuestra ética, ¿no? Porque también debemos de ponernos a pensar en eso, en qué es lo que le va a pasar a ese pequeño a largo plazo, ¿no? Obviamente, como ya lo estábamos viendo aquí, incluso también hasta con las embarazadas. Conforme aumenta la radiación, o sea, nosotros le estamos causando más daño, digamos, al paciente. Y chance y eso no todos lo tienen, no todos lo toman en cuenta, pero pues obviamente también te queda en la conciencia, ¿no? Bueno, yo lo sentiría así porque es como de que no manches, o sea, a largo plazo yo le estoy causando un daño a esta persona. claro, mira, en radiología se conoce el riesgo-beneficio, ¿no? Te voy a exponer a un agente agresor, pero voy a obtener 20 veces mejor tu beneficio, ¿no? Sí, y pues hay un concepto que se llama ALARA, lo vamos a ver. En ese concepto nos dice que hay que usar la radiación lo más razonablemente posible. Y como decía Jair, sí, el equipo es muy sofisticado, pues sí, pero si
Yo no recibí la capacitación de que puedo manejar mis factores a mi antojo para no radiar tanto al bebé, reducir mías de radiación, darle mayor, no sé, muchas cosas que tenemos que ver en proyecciones radiológicas que tenemos que aplicar. Por eso, ¿te acuerdan que al principio del segmento yo les comentaba? La radiología es otro boleto muy independiente a medicina. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a otro campo diferente al área médica. Y a veces sí me ha tocado generaciones en donde es personal, con todo respeto y perdón, espero no herir susceptibilidades. Hay personas que son frustradas de que dicen, pues no entré a medicina. Y ya me vale gorro cómo tomar la placa. Por pereza, por flojera, por lo que quieran, independientemente de ese antecedente, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que valorar todo ese tipo de situaciones para proteger a nuestro paciente, protegernos a nosotros y proteger al ambiente. Así como estaba diciendo Yair, sí, efectivamente, piden y piden, pues sí, pero les digo, a veces pasa porque también el médico tiene que ampararse, porque si no, lo demandan. Y pasa algo bien curioso. Han visto las noticias, y ya saben, no, es que fue negligencia médica. La mayoría de las noticias, cuando ocurre algún problema de algún tipo y sensacionalista, eh, así lo dicen. No tenemos aquí, no tenemos ningún abogado, ¿verdad? Ustedes no, ninguno es abogado, ¿verdad? No. Bueno, ching, qué mala suerte. No, no, bueno, y ahí le digo, me apoyo mucho por ahorita en Yair, porque bueno, él ya estuvo en el área médica, ya sabe cómo está el rollo. Entonces, cuando demandan de negligencia médica, y el contexto es bien diferente. Legalmente, negligencia médica está aplicado cuando uno actúa de mala fe. Y como me estaban comentando, no sé quién me estaba diciendo, el tomar una radiografía con el colimador abierto se pudiera considerar una negligencia médica. ¿En qué sentido? En que sabemos que vamos a causar un daño y sin embargo lo estamos haciendo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que ocurre a veces es impericia médica, y cambia totalmente el contexto. Una impericia médica es falta de conocimiento, nada más. O sea, actúan de buena manera a los conocimientos que tienen, pero les faltó el recurso, les faltó mayor conocimiento. Y legalmente, desde el punto de vista judicial, es bien diferente que te acusen de impericia a que te acusen de negligencia. Entonces le digo, pues los periodistas también salen con eso. Es que es una negligencia médica. Ya la mayoría de la gente se queda con esa palabra, pero no es como tal. O por lo menos yo, hasta donde conozco, la mayoría de las gentes, pues no va a ser un mal intencionado. Hablemos de un cirujano que operó mal. No es que fue negligencia médica. No, tal vez fue impericia médica porque el cirujano pues sí conoce de algo, pero pues a lo mejor se le fue, no quiso, vamos, estoy hablando burradas, a lo mejor cortó la aorta, porque ese es un riesgo, en una cirugía es un riesgo. Bueno, no que corte la aorta, ¿no? Pero es un riesgo cuando entramos en cirugía. Pero eso no quiere decir que lo hizo con toda la intención de cortar la aorta. Es una burrada lo que estoy diciendo, pero para que me entiendan el contexto, ¿no? Entonces aquí también ocurre mucho en rayos X. Estuve algún tiempo participando en CESAMED. Que CESAMED es un órgano en donde es la Comisión de Arbitraje Médico en el Estado. Es un órgano que no depende del gobierno. Y hagan de cuenta que es el mediador entre la parte demandante y
y la parte demandada. Perdón. Entonces ahí también viene a intervenir muchas de las tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos rutinarios en nuestro trabajo. Y le digo, perdón, son muchas cosas. Y te digo, yo nomás le estoy echando rollos, ¿verdad? Rollos y rollos. Pero bueno, ya se van a su clase que sigue, ¿no? Ya no les quiero platicar más porque nada más no me paran a mí. ¿Dudas que tengan, chicos? No, profe. ¿Todo va bien? Sí. Sí, profe. ¿Seguros? Sí. Bueno, vayan anotando las preguntas o las dudas que quieran. Ya esta platiquita ya terminamos. Yo creo que jueves y viernes terminamos. Y ya el lunes vamos a empezar con el programa. Nada más es como una introducción de lo que vamos a ver con esto, pero han salido muchas dudas. Así que bueno, me da gusto para que se vayan aclarando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Chicos, entonces nos vemos mañanita. Hasta mañana, profe. Cuídense. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta luego. Profe, que esté bien, gracias. Gracias, muy amable.